Diario de Sesiones, un recorrido por el funcionamiento parlamentario y entrevistas a quienes hacen las leyes. Una producción de BCN Radio. ¿Cómo les va? Acá estamos, nuevamente nos reencontramos en Diario de Sesiones. Soy Fernando Fraquelli, como siempre con la producción de Mariana Salas, de Mariana Franchino, de todo el equipo de BCN Radio, de la radio de la Biblioteca del Congreso Nacional, y analizando algunos temas que tienen que ver, obviamente, con la actualidad, que tienen que ver con la situación política, con la situación económica, con la situación en definitiva por la cual está atravesando las discusiones que da este Congreso Nacional. Como todos ustedes saben, ya desde hace un tiempo hay diferentes proyectos en la Cámara y puntualmente en el Senado Nacional un proyecto de ley de reforma electoral, cambios en la legislación electoral pensando en el calendario electoral del año que viene. En el calendario electoral 2027 se renuevan el Poder Ejecutivo, se renueva el Legislativo, se renuevan los poderes de cada una, los ejecutivos y legislativos de cada una de las provincias, municipios. Es decir, que el año que viene va a ser un año político, netamente político. ¿Y qué es lo que se va a definir en definitiva en esta reforma electoral? Las reglas del juego que van a tener los distintos partidos políticos, las distintas fuerzas políticas. Hay una propuesta del Ejecutivo, eliminar las primarias, eliminar las elecciones PASO, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, cambios en el financiamiento a los partidos políticos y a las campañas políticas, como así también dentro de lo que es el proyecto o la iniciativa ya presentada por el Poder Ejecutivo, donde también hay algunos cambios en la reciente ley que se sancionó el año pasado de boleta única de papel. También está un capítulo vinculado con ficha limpia, un tema que reclaman muchos sectores políticos y sociales en la República Argentina y que forma parte también de este proyecto. Algunos dicen puede llegar a desglosarse la iniciativa del Ejecutivo y que pase directamente a ser considerada como un proyecto aparte. Todo está en discusión y las posibilidades están abiertas. Vamos a conocer qué es lo que dicen los dirigentes políticos, los legisladores nacionales, que son los que van a tener que llevar este debate de aquí en adelante. Diputado Eduardo Falcone, ¿cómo le va? Gracias por acompañarnos, por estar en BCN Radio. ¿Qué tal, Fernando? Mucho gusto. Ya te felicité personalmente, pero te felicito de nuevo por la presidencia del Círculo. Gracias, Che, muy lindo volver acá, porque yo he venido acá cuando era estudiante. Ah, bueno. Hace 40 años. Hay un montón de diputados y de senadores nacionales y de invitados que han pasado por esta casa y que dicen esto. Sí, claro. Que han ido, yo lo he contado también, sí, como estudiante y como periodista, cuando uno tiene que hacer algún trabajo específico, el lugar indicado es la biblioteca. Yo no sé, he venido acá a buscar libros, porque ahora acá creo que está la hemeroteca nada más. Claro. Y también hemos venido a buscar algunos ejemplares de la época de Frondizi y qué sé yo. Pero me parece que he venido acá a buscar libros de economía y esas cosas. Claro. Porque ahora está la otra que está enfrente del Congreso, de la plaza, que no sé desde cuándo están, pero me recuerdo más haber venido acá que allá. Claro, exactamente, porque en el anexo, en lo que es el anexo de la Cámara de Senadores, y que era el viejo edificio de la Caja de Ahorro. Claro. Ahí hay también más comodidad, también. Y ahora como diputado conocí la que está dentro del Congreso, que es preciosa, ¿viste? Esa que parece la de Harry Potter, claro, que solamente es reservada para el legislador, hermoso. Es verdad, es una muy hermosa infraestructura. Y las nuevas tecnologías lo que han permitido también es que uno esté, digamos, con intenciones de tener información de la biblioteca, sí, y bueno, ahora uno lo puede pedir hasta por mail. Sí, no, la verdad que lo que ha avanzado. ¿No? Y antes, en la época nuestra agarramos los ficheros, ¿viste? Claro, y había que llevarse fotocopias, sí, para ir leyendo. Pasamos de la reforma política a un viejazo de estudiantes. Pero Eduardo, nombraste a Arturo Frondizi. Sí. Eduardo Falcone es diputado nacional del bloque del MID, del Movimiento de Integración y Desarrollo, la fuerza política que
Arturo Frondizi junto con Rogelio Frigerio crearon aquí en la República Argentina. Sí, sí. Y hay mucho por leer y por también hablar de Frondizi. Sí, obviamente. Bueno, yo creo que me debo haber leído el 99,9% de los libros de Frondizi, de Frigerio. A veces algunos no saben que el padre de Andrés Calamaro, Eduardo S. Calamaro, es fundador del MID. El padre de Horacio Rodríguez Larreta, también es fundador del MID. Yo me sumé en el 82, pero la verdad que ha sido un partido que ha producido muchísima bibliografía, documentos, libros, que creo que como ningún otro partido. Es más, cuando yo entré al comité del MID la primera vez, lo primero que te encontraba era una biblioteca no de leer, sino de libros para vender, que me compré 2 o 3 y lo primero que te hacían los viejos, digamos, Rogelio o Arturo, te daban, lea esto, lea aquello, Marx, Hegel, viste, historia y obviamente economía, pero claro, sí, hay mucho para leer. Bueno, y lo que vos estás contando es que lo conociste a Frondizi, tuviste contacto con él. Sí, yo me afilié en el 82, no sé si me pude afiliar porque en ese momento estaba la dictadura todavía, pero el partido sacó un documento criticando la guerra de las Malvinas, no el fondo de la cuestión que todos compartíamos, sino que era imposible que la Argentina pudiera competir con 2 potencias, una, Gran Bretaña, aliada con Estados Unidos, y una cosa que... Así que el otro día me afilié, me acerqué al partido y los conocí a todos. Yo estaba, imagínate, venía de Chivilcoy, de la secundaria, te daban textos de historia generalizada, y pasé a otro mundo. La verdad que sí, los conocí, los visité a Arturo en su casa, ya estaban bastante grandes, pero eran todos unos bochos, viste, superlativos. Camilión, por ejemplo, otro, me acuerdo que Camilión decía de Rogelio Frigerio Abuelo que tenía conocimientos oceánicos, y Vicente Mazot, viste, el que está, sí, claro, dice que Camilión tenía conocimiento oceánico de relaciones internacionales. Así que fue una etapa muy rica de mi vida. Bueno, es interesante recordarlo, y es interesante también mencionarlos, ¿no? Porque son, en definitiva, hombres que fueron formando parte de lo que es hoy el sistema político en la República Argentina. Reforma política o reforma electoral. El gobierno habla mucho de reforma electoral, me parece que es un poquito más amplia que la reforma electoral, pero pone algunos temas, ¿no?, que están en discusión, como el tema de las primarias, como el tema del financiamiento. ¿Cómo lo ven ustedes? Mira, primero, como regla general, te diría que me parece que fue enviado al Congreso con mucho apuro y sin debate previo. Vos pensás que una reforma de este tipo, que atraviesa todos los partidos políticos, en otras circunstancias hubiera merecido un debate, por lo menos con los bloques aliados. No lo hablaron ni con el PRO, ni los radicales, ni con el MID. No sé si la situación de Adorni, esta que está en discusión, no hizo que la aceleraran para que habláramos de estos temas, y la verdad que no ocurrió. Pero así como está, te digo, no tiene consenso, así como está. No fue discutida. Recién ayer hubo una reunión de bloques aliados, de diputados, ahora está en el Senado, pero nos pidieron que participáramos para que hiciéramos llegar nuestras observaciones, porque quieren que cuando salga del Senado ya esté, digamos, con algún grado de consenso en diputados, porque si no va a venir a diputados y por ahí otra vez empieza con alguna modificación y tiene que volver al Senado. Así que bueno, el arranque me parece desprolijo, me parece que tendría que haber sido con más tiempo. Es más, algunos están pensando que no debería, teniendo semejante impacto, no debería tener vigencia para el primer acto eleccionario, sino para el siguiente. Hay algunos bloques que están pensando eso, una reforma de este tipo, si lo hace, el gobierno lo está enviando, y muchos están pensando que está llevando agua para su molino, claro, porque muchas de las cuestiones... O sea, no pensarlo para el 2027, sino para el 2029. Exactamente. En la renovación de medio término de la próxima gestión gubernamental. O sea, no es que nosotros planteamos eso, pero escuché dirigentes del PRO, por ejemplo, que están pensando algo así. En particular, nosotros somos un partido un partido histórico, claro, pero relativamente chico. Vos pensás que nosotros no
somos un partido tan, algunos dicen parecemos el Partido Comunista o estalinista, no tenemos internas nosotros, o sea, discutimos 80 horas o días o semanas y luego presentamos listas únicas en general, históricamente, o sea, no hay este debate que hay por ahí en el peronismo o en el radicalismo de internas, ahora se ha pasado, pero en otras épocas eran encarnizadas las internas. Así que el tema de la PASO tiene algunos matices, me parece. Uno, si tiene que ser obligatoria, porque la gente, digamos, todo tiene sus pros y sus contras. La gente está medio podrida de ir a votar muchas veces. Claro. Ahora, digamos, cuando volvimos de la democracia, hubiéramos querido votar 20 veces por año. Pero ahora ya estamos, que ya estamos acostumbrados, hasta resulta costoso para el Estado, para los negocios que cierran el domingo. Así que el tema que no sea obligatoria por ahí podría ser un buen paso. Y la otra que no sea obligatoria para los partidos que no dirimen internas. Claro. Fíjate, las últimas elecciones, o varias, no la última, varias para atrás, hubo partidos o espacios que se presentaban y no dirimían candidaturas. Claro. La Libertad Avanza, por ejemplo. Lo que se vio desde que se sancionó la ley de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias hasta la fecha, es que los oficialismos, en ese momento Cristina Kirchner, pero después fue el gobierno de Mauricio Macri, después Alberto Fernández, e incluso, ya Javier Milei suspendió. Sí, nosotros aprobamos, votamos a favor de la suspensión de la legislativa. Sí. Exacto, del año pasado. Ahora, lo que se vio, que los oficialismos tienen lista única, y la oposición es la que utiliza más las primarias. Sí, es como una herramienta importante. En general, vos pensás esto, los partidos que hacen una reforma electoral no lo hacen por altruismo, en general lo hacen porque ven que un cambio, en definitiva, va a terminar favoreciéndolos al partido de gobierno. Claro. Así que el caso de Libertad Avanza es un experimento medio raro porque hace un año que tienen partido. De hecho, a veces con Oscar Sago, que es mi compañero de bloque, nos reímos porque dice, ahora patean la escalera porque en el 2021, cuando no tenían partido, nos pidieron la personalidad jurídica del MID, porque no tenían partido, claro. Los habían traicionado otros partidos menores, digamos, sin tanta trayectoria, y bueno, nosotros firmamos esa alianza en el 2021, y ahora en el 2023 tampoco tenían partido, porque hay gente que piensa que la Libertad Avanza es un partido, pero fue una alianza electoral de partidos que ni siquiera existía el propio. Claro. Y ahora sí tienen un partido. Entonces, ahora están en el gobierno, tienen muchas ventajas, el sentido de poner otro tema, financiamiento, que vos mencionabas. Exacto, sí. Sí, porque es otro de los capítulos, ¿no?, que tiene la ley. Lo engancho en el sentido de que, digamos, el tema de elevar la posibilidad de aportes privados, al que más beneficia son a los oficialismos. Claro. Porque vos calculás que estando en el gobierno, hay mucha gente que te debe favores. No te digo que coimen, porque no es la idea, pero suponete muchas empresas que tienen alguna vinculación directa o indirecta con el Estado, habría que ver cómo lo reglamentan, pero es muy probable que amigos, familiares de esas empresas, claro, tengan más ganas de financiar un partido en el gobierno que al MID. Digamos, te lo pongo como ejemplo, que somos partido chico, dos claro, diputados, o sea que a los partidos chicos todo esto los perjudica en cierto modo, o bastante, y si vos te pensás, las otras dificultades o endurecimiento para presentarse a elecciones o para tener una personalidad jurídica, hace que en definitiva van a polaricen los dos principales polos, un tercer polo, claro, o la izquierda o el MID, que no sé, tenemos hace mucho tiempo. O sea que puede. Pero me parece que está beneficiando mucho, o quiere beneficiar mucho al oficialismo, y creo que no va a pasar en el Congreso, no va a pasar en el Senado así como está, y menos en la Cámara de Diputados. O sea que lo que desde el oficialismo a ustedes les dicen, bueno, empecemos a dialogar para que, si el Senado trata la ley, viene a la Cámara de Diputados, ya de antemano es para anticipar, bueno, así como está el proyecto, no sale. Este proyecto, o sea, pensá que ayer fue la primera convocatoria de este proyecto, cuando ya había anunciado así el título en el Pacto de Mayo. Creo que debería haber tenido un poco más de discusión previa al envío, para que no venga así como vino crudo. Pero bueno, tarde
aparte están con el problema de Adorni, ¿viste? En otra circunstancia hubiera venido Santilli, Francos. Claro. No, eso no pasó. Creo que vino una funcionaria del Poder Ejecutivo que conoce los detalles técnicos, pero política, o sea, la cuestión política nadie la discutió. Y yo, si mal no recuerdo, no sé si ya Patricia, porque eso es otro tema, que nosotros le cuestionamos, porque nosotros defendemos el proyecto de ficha limpia, en el MID somos, sí, apoyamos el proyecto, pero nos parece que lo metieron acá adentro, medio por la ventana, para, ¿viste? Seducir que se vote en un paquete. Vos pensás que si pasa como la ley de glaciares, que nosotros estábamos de acuerdo en general y en desacuerdo con un artículo y tuvimos que abstenernos porque nos hicieron votar obligatoriamente en paquete, ¿viste? Medio te condicionan, porque por ahí estamos de acuerdo con ficha limpia, no con financiamiento X. Claro. Y si te obligan a financiar, creo que me parece que una de las cosas que dijo la senadora Bullrich es que van a desglosarlo o que están negociando eso, o ya hay anuncios de tratar varios proyectos de ficha limpia que fueron presentados en forma individual. Claro, sacarlo directamente, que sea una ley aparte. O dejarlo, pero digamos, lo que te quiero decir, si se aprueba una ley de ficha limpia por separado, va de suyo que el proyecto, digamos, que está donde está metido ahora el capítulo de ficha limpia, no tendría sentido. Claro, exactamente, y eso podría tener a lo mejor por lo menos un mayor consenso. Yo creo que sí. Entre los diferentes bloques, tanto en el Senado como en diputados. Sí, o sea, nosotros, te digo la verdad, en ficha limpia, cuando se trató individualmente en el Congreso, en la Cámara de Diputados, tuvo mucho consenso, mucho apoyo. Uh-huh. Te diría que los que retrasaron un poco en algunos casos el tema del quórum fue la Libertad Avanza, más todos los bloques estaban en contra. Claro. Pero y después cuando fue al Senado, viste que fue una media entre gallo y medianoche. Fue una sorpresa para muchos, para todos, ¿no? Porque todos contaban ya que estaban los votos, sí, y a último momento hubo votos en contra de 2 senadores de la provincia de Misiones. Claro, o sea que te diría que ya la voluntad está maduro, el tema de que la mayoría de la sociedad inclusive quiere que haya ficha limpia. O sea, no tiene sentido voltear esa ley ni ensuciarla, quiero decir. Digamos, no enrarecer la discusión metiéndola en otra ley que no tiene relación directa. ¿Ficha limpia no es anticonstitucional para una persona que quiera ser candidata o candidato? No, yo soy economista. Porque algunos dicen, el argumento algunos cuestionan eso, sí. Es el argumento de Unión por la Patria. Creo que no, porque en realidad las condiciones son una vez que vos fijás condiciones de presentación, son para todos. Para todos, no es una proscripción. De hecho, hoy ya hay proscripciones para algunos delitos de lesa humanidad, no te puede presentar si te fuiste condenado. Pero bueno, no soy abogado, soy economista. Oscar se encarga más de las cuestiones de rosca y política. Sí, Oscar Sago es el presidente del bloque del MID en la Cámara de Diputados de la Nación. Hablando de la división del trabajo, yo me encargo de las cuestiones económicas y Oscar del política. Exacto, de la tarea más dura. Nombraste un par de veces a Manuel Adorni. Sí. Pasó por la Cámara de Diputados, brindó su informe. Volviste a reclamar por partidas para la ruta de que cruza Chivilcoy, la ruta 5. Sí, o sea, la verdad que las pedí en la comisión de presupuesto, las partidas, y no las subo. Lo que concretamente le hice un planteo al jefe de gabinete, en realidad fue una pregunta que tenía 2 partes. Sí. Una es que viste que ahora hay todo un plan de concesiones viales, que hay 8.000 kilómetros que el gobierno está concesionando al sector privado, que es para mantenimiento de lo existente, un bacheo, repavimentación, pero no obra nueva, no duplicación de calzada, que es lo que yo y muchísima gente, pero en particular lo que estoy reclamando es para que se haga la autovía de la Ruta 5, que hace 40 años que se anuncia y se hace un tramito. Porque la Ruta 5 la inauguró Frondizi en el 60 y tiene el mismo ancho en casi toda la traza y hay 40 kilómetros de autopista. Y se mata gente, ahora se mató uno en Suipacha, hicieron un acto ahí, lo de la Libertad Avanza hace una semana, ahí en Suipacha, que es donde tendría que estar terminado este tramo que ahora te voy a decir, entre Mercedes y Suipacha, es un tramo de construcción. Y el Ministerio de Economía le trabó los pagos, no le manda plata a Vialidad, yo estuve con la gente de Vialidad, y la empresa es de Cristóbal López, que a los 2 segundos, te podés imaginar, levantó las máquinas, suspendió personal. Otras empresas han continuado un poco más lento por la suspensión transitoria de los pagos.
Así que bueno, concretamente lo que le pregunté a Adorni era por un plan de infraestructura que anunció el ministro Caputo en Estados Unidos, que sería la segunda fase de es para construir obras en 12.000 kilómetros de ruta, claro, de rutas nacionales, y en ese, digamos, al pasar le pregunté cuándo iban a reactivar los pagos de la Ruta 5, porque está parado porque el Ministerio de Economía no le mandaba la plata a Vialidad Nacional, pero en resumen no me contestó ninguna de las dos cosas, no me respondió cuándo van a regularizar la situación, hizo un biribiri tipo, sí, estamos haciendo los estudios técnicos, parecía Lizzie Tagliani, ¿viste? Cuando te explica algo que no... Y del plan de infraestructura tampoco sabía. Al otro día lo publicó en Twitter un funcionario del Ministerio de Economía, que eso es muy importante, imagínate, claro, que 12.000 kilómetros de nuevas rutas, lo que podría dinamizar la demanda, el consumo y la producción, o sea, la construcción, no te voy a explicar ahora, lo que dinamiza todo lo demás. Entonces, claro, imagínate, no se hacen 200 kilómetros de ruta por año, si hacemos 12.000, hubiera sido una cosa muy muy importante. Hay que seguir esperando. Y le decimos también a la gente de Chivilcoy, mientras tanto se sigue reclamando. Eduardo, gracias por haber pasado por aquí, por BCN Radio, por la radio de la Biblioteca del Congreso Nacional. No, te agradezco a vos. Aparte, volví a un lugar que me gustaba mucho, porque yo soy muy ratón de biblioteca, así que voy a una biblioteca y empiezo a revisar libros, así que ahora me voy a ir a la hemeroteca un rato. Claro, sí, a leer los diarios de la época, los diarios de la época, del 58 al 62, de la época de don Arturo Frondizi. Eduardo, gracias. No, gracias. Eduardo Falcone, diputado nacional del MIT. Nos vamos a una pausa, la primera, enseguida regresamos. Estamos aquí en Diario de Sesiones, por aquí, por BCN Radio, por la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Ya regresamos. BCN Radio. La radio. La radio. La radio. La radio. La radio. La radio. De la Biblioteca del Congreso de la Nación. Tómate 5, tómate un ratito. Tomate 5. Libros, cultura y conversaciones que valen la pausa. Entre tranvías, cafés y esquinas, tenés un rato para descubrir. Hola, esto es Tomate 5. Soy José Valentino y hoy te traigo una propuesta nueva sobre el ciclo de cine de mayo. Todos los martes y jueves, 18:30 horas, en el Auditorio Leonardo Fabio. En mayo tenemos 2 ciclos, los martes Aki Kaurismäki y los jueves cortometrajes. Es muy fácil. Reserva tu entrada a través de la página web www.bcn.gov.ar. Nos vemos en el cine. Seguí en BCN Radio. BCN Radio. Muy bien, regresamos y seguimos hablando de lo que es esta reforma electoral que está planteando el gobierno nacional, que empieza a transitar los caminos del Senado, pero de manera nada sencilla todavía. Diputado Néstor Pitrola, ¿cómo le va? Gracias por estar aquí en BCN Radio, en la radio de la Biblioteca del Congreso Nacional. Buen día, un gusto. Néstor, hombre del Frente de Izquierda, hombre del Partido Obrero. ¿Qué pasa con los partidos más chicos con esta reforma electoral? Porque a veces uno ve que se habla de financiamiento a los partidos políticos, la baja del financiamiento. Claro, dicen el capital o los sectores privados pueden acompañar, pero a veces los privados acompañan a las grandes fuerzas. ¿Qué pasa con las fuerzas del medio, con las fuerzas que con el Frente de Izquierda? Por supuesto, es uno de los grandes temas. Desde el Partido Obrero hemos dicho que este proyecto de reforma electoral es de proscripción y privatización política.
Eso en su contenido, ¿no? Después, la viabilidad que tiene es otro tema, que por supuesto es tema de debate, en un momento con la agenda que tiene el pueblo argentino en materia de ingresos, en materia de pérdida de puestos de trabajo, en materia de ajustes de tantos lugares del Estado que están en conflicto, en materia de universidad pública, salir con la reforma electoral resulta chocante, como mínimo. Estar pensando en las roscas 2027 para acomodar a la conveniencia del poder en lugar de ocuparnos de los gravísimos problemas de la gente. Dicho esto, y con una viabilidad que después es tema de debate, la reforma electoral está presentada con el anzuelo de eliminamos la PASO, así votamos menos, gastamos menos plata, la ficha limpia, que es otra cosa también muy polémica, pero su contenido esencial es de proscripción y privatización. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, eliminan los espacios cedidos. Se elimina el debate presidencial obligatorio. Si no es obligatorio, no hay debate presidencial. Olvídate. El que va primero no debate, el que va segundo tampoco, para el que va tercero no se le cuele. Se elimina toda asistencia igualitaria, equitativa, con algún tipo de parámetro para los partidos políticos del Estado, que sean financiados por la actividad privada. Bueno, esas son las corporaciones empresarias. Los partidos del Frente de Izquierda quedamos totalmente afuera de todo financiamiento que no sea el aporte de un trabajador. Después nos acusan de extorsionar cuando tenemos aporte de trabajadores, ¿no? Es un proyecto de proscripción política, además, porque ¿sabés qué pasa? Prevé pisos para legalizar un partido enormemente altos. Por ejemplo, 10.000 afiliaciones en Santa Fe, en Córdoba, en Mendoza, en Entre Ríos, por supuesto en Capital, provincia de Buenos Aires. Te hablé del 70% del electorado. 10.000 afiliados que hay que tener 10.000 afiliaciones en cada distrito y después 10 distritos para ser partido nacional, cuando ahora son 5. Duplican todo. Ahora, la eliminación de las PASO que plantea hoy el gobierno no está encontrando, digamos, el eco en los propios aliados. Entre ellos uno ve casi de manera cotidiana que la Unión Cívica Radical o el PRO acompañan los proyectos de La Libertad Avanza. Pero en este le dijeron no, hasta acá llegamos. Y es muy probable. Mira, hay 24 bloques en la Cámara de Diputados. Ahí notas la fragmentación política que hay en la realidad. Todos, no hablemos el PRO, radicales, etcétera, los partidos provinciales, Provincias Unidas. El propio peronismo tiene un fraccionamiento interno enorme. Es decir, que el problema de una PASO para muchos es la única manera de reagrupar un campo político. Desde el Frente de Izquierda hemos rechazado la ley de PASO, nosotros no creemos, particularmente el Partido Obrero tiene una posición de principio muy de fondo, porque hay una intervención ajena a los partidos para designar los candidatos de los partidos. Claro. ¿No? Una votación que se hace muy confusa. Pero el paquete es un paquete. Entonces, acá, ¿qué puede empezar a pasar? Bueno, yo te dejo las PASO, pero voy por otros temas. Por ejemplo, un tema que no tocamos. Quieren colocar en boleta única de papel, colocar la variante voto total, o sea, voto sábana. Vos votás a Milei y ahí vienen todos los gobernadores, diputados, intendentes, concejales, sábana. Y eso es lo que quiere La Libertad Avanza. Y eso le quita transparencia. Un candidato, que es Milei. Claro. Bueno, lógico, le quita completamente. Es decir, vamos al revés. Agravamos el sistema de boleta sábana. Porque por lo menos en la boleta tradicional
tenés los cuerpos, podés cortar los cuerpos, ves los candidatos, vos tenés la opción. Vamos por todos los de Mongo. En este caso Milei, que es el más interesado, porque es un monocandidato de una fuerza que es un aquelarre, un rejuntado completo. La Libertad Avanza es un completo rejuntado. Este debate que está en el Senado, seguramente, ¿cómo lo ven ustedes desde la Cámara de Diputados? ¿Ven que el oficialismo puede aceptar modificaciones? Claro, ellos van a tratar de negociar que esté esta cláusula. Después negocian las otras, pero que tengan la boleta sábana. Ya para ellos eso sería muy importante. Y luego, la intención de proscribir a la izquierda, y hay varios que lo ven con cariño, no solo los fachos de la Libertad Avanza, hay varios que lo ven con cariño, porque la izquierda está en ascenso. Tenemos un determinado protagonismo ante una crisis que viene de atrás en el país, de los gobiernos que nos han gobernado antes de Milei y que produjeron el fenómeno Milei, ¿no? Bueno, Milei hoy está en caída libre. Hoy vi una encuesta que aparece quinto el presidente. Y está primera Miriam Bregman, que es la representante principal hoy del Frente de Izquierda. Claro. Bueno, en imagen, ¿no? Después los votos son los votos. Claro. Pero acá todos están mirando con cariño este tipo de reforma proscriptiva. Incluso, te digo más, incorporan en la reforma política que en 2 elecciones donde no se saque el 3% del padrón en una, perder la personería electoral. Bueno, es todo draconiano. Son pisos, van elevando pisos para tratar de que queden pocas fuerzas dominantes, que son las fuerzas del poder, las que tienen, como vos bien dijiste, los recursos que pueden aportar las corporaciones. Hoy el Congreso y en las elecciones, en definitiva, que se dan cada 2 años, uno no imagina un Congreso sin diputados del Frente de Izquierda. Hace unos años era difícil que el Frente de Izquierda ingrese con algún diputado. Había muchas movilizaciones. Estuvo la experiencia de Luis Zamora, del MAS, allá en los 90, pero después se volvió, muy difícil. Muy difícil y volvimos a tener un Congreso sin diputados del Frente de Izquierda hasta que ustedes lograron entablar ciertos acuerdos políticos. Seguramente habrá existido muchas discusiones internas, puertas hacia adentro de cada partido que conforma el Frente de Izquierda. Y hoy el Congreso no se lo imaginan sin Frente de Izquierda. 4 o 5 diputados siempre hay. Y es una voz potente, ¿no? Claro. Yo creo que lo fue en la sesión Adorni, una voz potente, lo hemos sido en la reforma laboral, claramente. La verdadera voz de los trabajadores la expresó el Frente de Izquierda, a fondo. El peronismo tuvo votos, porque siempre aparecen votos peronistas para glaciares, otra causa en la que el Frente de Izquierda ha sido protagonista nacional, en la lucha de las asambleas ambientales, de los pueblos. El Frente de Izquierda es una voz potente en el Congreso y, como bien dijiste, ya venía siendo una voz importante en el movimiento popular, sea ambiental, sea de los jubilados, sea en los sindicatos. El Partido Obrero especialmente tiene una militancia importante. Queremos ir por mucho más, porque hoy, con esta consideración pública que tiene el Frente de Izquierda, queremos empezar a hacer alternativa de poder, no solo parlamentaria. Pero bueno, es una construcción y lo último que podemos hacer es aprobar una reforma política de carácter proscriptivo y privatista. Claro. Así que nosotros la rechazamos en bloque. Tiene un contenido reaccionario. Acá no hay posible debate democrático. Todo es restricción de derechos. Claro. Y lo es en todos los planos, porque lo es en el plano laboral, lo es en el plano de la calle, lo es en el plano político con esta reforma electoral. Todo es restricción de derechos. Néstor, ¿qué dice? Porque hay un capítulo de esta reforma electoral que habla de ficha limpia. ¿Qué dice el Frente de Izquierda con ficha limpia? Mirá, un debate que ya cruzó el Congreso. La persona de la calle dice, bueno, bárbaro, alguien que tiene una condena por corrupción
yo no quiero que sea mi representante, está muy bien. El problema es que es cualquier condena. ¿Cuánta gente hay procesada y que llega a condenas por la movilización popular? Por ejemplo, del tema ambiental hemos presentado proyectos por desprocesamiento, declaración de repudio en la Cámara, 52 personas procesadas de las luchas contra la ley de glaciares. Claro. Y otras, los bosques, etcétera, la defensa del medio ambiente. Y tenés procesado por las luchas de los movimientos sociales. Tenés, gravísimo, hay gente elevada al juicio. Tenés procesados de los sindicatos, porque se ocupa una fábrica. En este momento está ocupada FATE y tenés una denuncia en los tribunales penales. Todas luchas, o tenés también hay varias fábricas ocupadas en Río Grande. Es decir, vos vas a tener todo un sector de la población que con el cuento de la ficha limpia es proscripto por haber sido parte de una lucha popular con movilización. Entonces lo de ficha limpia lo rechazamos. Lo rechazamos. Si la justicia resuelve la inhabilitación política de alguien por condenas que tienen que ver con la función pública, lo que fuera, la justicia lo resuelve y esa persona queda inhabilitada. Claro. ¿No? Después el votante puede saber y elige. Exacto. Bueno, Néstor, gracias por visitarnos, gracias por estar en BCN Radio, en la radio de la Biblioteca del Congreso Nacional. No, gracias a vos. Gracias, muy amable. Hasta pronto. Néstor Pitrola, diputado nacional del Frente de Izquierda, hombre del Partido Obrero en la Cámara de Diputados de la Nación. Hoy te queremos presentar nuestra querida sala multimedia Leopoldo Marechal. La misma cuenta con 28 computadoras con conexión gratuita a internet, 2 de ellas equipadas con procesador de texto que están disponibles para la consulta de material multimedia. Vale aclarar que también podés traer tu compu, porque toda la sala pública cuenta con internet libre para que te conectes desde cualquier espacio. Recordá que para ingresar necesitas presentar tu DNI. La Biblioteca del Congreso. Exposiciones de arte, ciclos de teatro, música, talleres, conferencias, encuentros de lectura y narración. Exposiciones de arte, ciclos de teatro, música, talleres, conferencias, seminarios, encuentros de lectura y narración y ciclos de cine en el Auditorio Leonardo Fabio, con entrada libre y gratuita. BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Seguí en BCN Radio. BCN Radio. Ya volvemos. Bueno, acá retomamos el diario de sesiones, acá en BCN Radio, en la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación, y como ya la semana pasada, o en el último programa, tuvimos la presencia de una columna que vamos a hacerla todos los programas, la columna de Simón Ayes, que es trabajador de esta casa, de esta Biblioteca del Congreso de la Nación, para conocer algunas particularidades que tiene los tratamientos de los proyectos aquí en el Congreso Nacional. Simón, gracias, como siempre. Gracias, Fernando, por la invitación y por estar acá. Bueno, a ver, venimos hablando de una emergencia, venimos hablando de una ley que tiene que ver con una reforma electoral en la República Argentina. Las distintas posturas, escuchamos al oficialismo, escuchamos a la oposición, pero si uno toma, más allá de una reforma electoral,
uno lo toma como proyecto de ley. ¿Cómo se sanciona? ¿Cuál es el mecanismo para sancionar una ley? ¿Esta o cualquier otra? Bueno, hoy en base a un poquito en consonancia con el programa anterior, un poco lo que trajimos para aportar es el procedimiento, la formación y la sanción de las leyes en Argentina y quién puede proponer una ley. Tenemos 3 partes fundamentales por mecanismo constitucional de que legisladores, diputados, senadores, el Poder Ejecutivo, y también está la iniciativa popular que se incluyó en la reforma constitucional del 94, claro, también, a través de que cualquiera de nosotros como ciudadano común argentino puede, siempre y cuando cumpliendo con los requisitos establecidos por las cámaras, presentar un proyecto de ley propio. Pero bueno, la idea es un poco mantener y dar a conocer cómo es el camino de la ley o el debate parlamentario de una ley. Inicialmente se presenta el proyecto en mesa de entradas de cualquiera de las 2 cámaras, se da giro, mesa de entradas da giro a las comisiones, puede ser una comisión o varias comisiones pertinentes de acuerdo a lo que conlleve ese proyecto de ley. Y después, bueno, ahí arranca, una vez que se le asignan comisiones, se determina la comisión de cabecera, que es la que le da el tratamiento y demás, cómo es un poco el mecanismo de flujo de ese debate que se va dando. Y eso, ¿quién resuelve qué comisiones trata un proyecto? Está la Secretaría de Comisiones y el secretario parlamentario, que a través de los mecanismos y reglamentos de cada cámara, ni bien ingresa, como decía anteriormente, el proyecto a mesa de entrada, se distribuye de acuerdo a la temática que se dé en ese proyecto de ley. Después, por ejemplo, están, si el Poder Ejecutivo propone o manda a través de un mensaje un proyecto de ley para modificar alguna parte impositiva, por ejemplo, obligadamente tiene que ir a través de la Cámara de Diputados. Después, nada, se establecen, hay distintos mecanismos y reglamentos que establecen a través de mesa de entrada los giros a comisiones y después, bueno, el tratamiento en sí. Claro, cada proyecto es debatido en comisiones donde la conforman todos los bloques políticos o la participación de todos los legisladores. Exactamente, está el sistema proporcional, que es un mecanismo que se llama el sistema DONT, en el cual según la representación de cada partido político se distribuyen los lugares en las comisiones. Y bueno, nada, un poquito después el tratamiento... por ahí para salir un poco más del tecnicismo y pasar a la parte política, no parece, reglamentariamente el camino de una ley parece simple, pero después hay ciertas voluntades políticas que hacen que se traben, lleguen a tratamiento, haya voluntades para el giro de comisiones, para su debate en sí, y eso es un poco lo que está bueno saber de que determinan los tiempos de cada cámara, de cómo se van llevando adelante de las distintas políticas de Estado. Claro, no hay un mecanismo que diga un proyecto en 10 días llega al recinto. No, exactamente no. Eso, hay proyectos que a lo mejor no llegan nunca. No llegan nunca y un poco para por ahí comunicarle a la audiencia que un proyecto llegue al recinto, además de la parte reglamentaria, de dictaminar en comisión. El dictamen es un conjunto de firmas que se proponen para el orden del día. El orden del día es el que después se debate en el recinto. No es nada fácil que un proyecto llegue al recinto. Además de la parte reglamentaria, tiene que haber una voluntad política de los bloques, de las secretarías parlamentarias, de las autoridades de las comisiones y de las autoridades de las cámaras. Claro, y ahí recién puede llegar a prosperar una iniciativa. No es fácil entonces. No es parecería simple, pero no es fácil. De hecho, por ahí a veces hay legisladores o legisladoras que integran la Cámara y por ahí no han tenido, no tenemos el número exacto, pero no han tenido proyectos presentados en el recinto, o por ahí algún legislador o legisladora que tenga uno presentado. Pero bueno, requiere de mucha voluntad política y muñeca política, por así decirlo, para que llegue, digamos. Claro. Simón, vale la pena recordar que hay momentos de periodos del Congreso donde se discuten solamente los proyectos del Ejecutivo y hay otros periodos donde se discuten los del Ejecutivo, pero también la de los diputados y senadores, ¿no? Exactamente, y ahí va un poquito el ping-pong entre las cámaras, por ejemplo, hablando de la insistencia de las leyes. Por ejemplo, se sanciona una ley en las dos cámaras,
es Cámara de Origen, Cámara Revisora. Cámara de Origen es por donde ingresa y se trata el proyecto. Se vota, se le da la media sanción, pasa a la Cámara Revisora. Después la Cámara Revisora puede, sancionar como ley directamente o puede insersar modificaciones. Si la Cámara Revisora le incluye modificaciones a la ley a la media sanción que viene de la Cámara de Origen, tiene que volver hacia la Cámara de Origen para que se acepte o se rechace únicamente las modificaciones que vienen de la otra Cámara. Una vez que pasa eso, pasa a la sanción y a la promulgación del Poder Ejecutivo, que ahí está la regla de los 10 días del silencio. Constitucionalmente el Poder Ejecutivo tiene 10 días para promulgar una ley. Pasados esos 10 días, si el Poder Ejecutivo no se pronuncia, se da lo que es la promulgación de hecho. Claro. Después puede haber una promulgación total, una promulgación parcial, pero bueno, ese es un poco el ping-pong de las cámaras de hacia un lado y hacia el otro, como es el camino de la ley. Y ahora, ¿puede haber un veto presidencial? Puede haber un veto presidencial, el veto puede ser parcial o puede ser total. Y después, bueno, si es un veto parcial, se promulga lo que es la parte que no se vetó y el veto queda anulado, digamos, por ley. Y la Cámara puede insistir en ese veto parcial o total. Claro. ¿Cómo se insiste? Mediante las mayorías que se requirieron al momento de sancionar la ley. Lo primero que se me ocurre es qué es lo que pasó con la ley de financiamiento universitario y qué es lo que pasó con la ley de emergencia en discapacidad. Exactamente, fueron leyes que... Ahí hay dos claros ejemplos de este mecanismo que vos bien estás trayendo de la sanción de una ley. Y también para remarcar, por ejemplo, fueron leyes que conllevaban temas presupuestarios, económicos, de salud. Entonces ahí, por ejemplo, son leyes que integraron comisiones de presupuesto, de salud o de educación, por ejemplo, de acuerdo a cuál sea cada una. Y eso da un poco la apertura de la Cámara al tratamiento de las distintas leyes que se propongan. Claro. ¿Y una ley después puede judicializarse o no? Bueno, esa es un poco la pregunta que le dejamos a la audiencia como disparador de quién tiene la última razón en base a una ley. No, porque la audiencia y los televidentes, porque ahí nos están viendo en el canal de YouTube también, de aquí de la radio de la Biblioteca del Congreso Nacional. La audiencia ve qué es lo que está pasando con la reforma laboral. Exactamente. ¿Quién tiene, nuestra pregunta por ahí es decir, quién tiene la última palabra? ¿El presidente, las cámaras, el Honorable Congreso o la justicia? ¿Por qué? Porque por ahí una ley se sanciona y se presenta un amparo frente a algún artículo o frente a toda una ley y la justicia determina si da lugar o no a ese amparo y después el Ejecutivo o cualquier diputado que presente una apelación, por ejemplo, puede insistir. Entonces ahí un poco es determinar quién tiene la última palabra frente a una ley sancionada. Bueno, datos importantes, datos interesantes de conocer cómo se sanciona una ley en este Congreso de la Nación. Simón, gracias por toda esta información. ¿Hay algún adelanto ya para el próximo programa? ¿O no, vamos a ver un poco qué se trata de... Bueno, tuvimos la visita del jefe de gabinete y vamos a ver un poco el tratamiento de esta... de cómo es esa sesión, ¿no? Exactamente. ¿Quién pone la fecha para que venga el jefe de gabinete? ¿La pone el jefe de gabinete? ¿La pone el Congreso? Exactamente. ¿La pone el presidente de la Cámara? ¿Cómo es todo ese mecanismo, ¿no? Hay reglamentariamente en la Constitución y en los reglamentos de cada Cámara establecido un poco de cómo son los llamados a la sesión informativa del jefe de gabinete. Simón Ayes, gracias por toda esta información. Bueno, y con lo de Simón le ponemos punto final. Ahora sí, de diario de sesiones del día de hoy, para reencontrarnos obviamente, como siempre, con la producción de Mariana Salas, de Mariana Franchino, de Nicolás Núñez, y nos vamos a estar reencontrando próximamente. Soy Fernando Fraquelli y como siempre por aquí, por BCN Radio, por la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Gracias y hasta entonces.